Y seguimos, amigos. Ahora es cuando yo debería decir de mujeres a mujeres. Y es que en estos momentos, aquí en estos estudios, tengo sentada a mi derecha a Paloma Insa. Buenos días, Paloma. Muy buenos días. Que viene muy bien acompañada. Esta mañana viene con Noelia Bonifacio. Buenos días, Noelia. Buenos días. Y no van a hacer nada más y nada menos que exponer un tema más que interesante en este recién estrenado espacio. Es el segundo domingo ya. Ya verás, sí, Paloma, cómo vuela el tiempo. Este que quisiste llamar Pleamares de la vida. Ajá. Que prometiste, y así va a ser, que cada semana traerías un tema más que interesante. ¿Adelanto yo el tema o lo adelantas tú? Pues si me permites, me gustaría empezar con la frase de un maestro de Kundalini Yoga, el maestro por excelencia ahora mismo, que es Yogi Bhayan, que decía: si no eres feliz siendo quien eres, menos lo serás fingiendo ser alguien que no eres. Y esto me lleva a introducir el tema que vamos a abordar hoy, que no es ni más ni menos que el del ego. Fíjate, el ego que tantas veces nos cuestionamos, ¿no? Exactamente. De todos modos, yo creo que todavía hay personas que les hablas del ego y te ponen cara un poco así como de póker, ¿no? Decir, ¿el ego? ¿Y qué es el ego? Bueno, pues ahí os la lanzo. Sí, bueno, me gustaría decir que Noelia es psicoterapeuta y es doctora en hipnosis clínica y por eso está esta mañana con nosotros para hablarnos como profesional que es de este asunto. A ver, Noelia, explícanos qué es el ego. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por estar con dos grandes profesionales el día de hoy. Y bueno, me parece muy interesante el tema que vamos a tratar hoy, porque para mí es una de las bases a la hora de hacer un trabajo interno, la persona. Yo siempre inicio cualquier taller a partir del ego. ¿Y qué es el ego? Pues como decías, Carmen, efectivamente hay mucha gente, especialmente mayor, que cuando le dices ego les cuesta entender y saber a qué te refieres. Bueno, pues mira, en realidad el ego tiene dos significados. El que más se entiende como ego es cuando es la valoración excesiva, ¿no? que tenemos de nosotros, lo que nos puede llevar a la egolatría o lo que nos puede llevar a un narcisismo, ¿no? Es esa valoración que tenemos excesiva, sería una acepción. Luego existe otra, que es la que Freud, el psicoanalista, apuntó en su día, que es, en realidad es la instancia psíquica que tiene la persona realmente de su yo. Sería un poco lo que es la identidad de la persona. Andaría un poco por ahí. ¿Y cuándo se crea el ego y de qué manera creamos el ego? ¿Cómo lo hacemos? Pues verás, el ego en realidad se va gestando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Conforme va avanzando el tiempo y en función de las relaciones que tenemos externas y sociales y donde nos vamos nosotros pues un poco interactuando a lo largo de nuestra vida. Pero en realidad se empieza a gestar con nuestra madre. En nuestro clan, en nuestra familia, especialmente en la madre, porque buscamos en la madre ese espejo en el que mirarnos, ¿no? Y entonces ahí empieza a aparecer lo que son los programas un poco internos, porque vamos a ver, nosotros cuando nacemos ya con un ser, somos una persona con una individualidad, aunque empieza a gestarse. En los primeros años de vida, especialmente hasta los 7 años, lo que tenemos es mucha plasticidad en nuestra mente, ¿no? Nuestra mente es muy plástica, ¿no? Pero los primeros años, los 7 primeros años, pues especialmente muchísimo más. Cuando digo plástica me estoy refiriendo a que en función de tu profesionalidad, en función, por ejemplo, un pintor pues desarrolla una red neuronal específica para ser pintor, un profesional de los medios de comunicación, pues eso me refiero, es como una plastilina que la mente se va adaptando y va sacando recursos en función del desarrollo de la persona. Entonces los primeros años tiende a coger muchos programas familiares y sobre todo transgeneracionales, ¿de acuerdo? Me refiero a nuestro árbol genealógico, pues maneras de comportarse, creencias, roles. Luego vamos a la escuela, tenemos unos comportamientos, una actitud, y entonces ahí vamos gestando una personalidad que muchas veces lo que hace un poco es inhibir la nuestra propia, porque si vemos que tenemos una manera de ser que no se adapta al entorno en el que nos encontramos, pues entonces tenemos que variarla, la empezamos a adaptar sencillamente para que podamos ser aceptados dentro del grupo. Sí, de alguna manera es que estamos pendientes un poco de lo que los demás nos dicen, ¿no? Si asienten y nos dan premio, digamos, ¿no? Es un poco ensayo-error, ¿no? Me dan premio, pues por ahí voy bien. Y me castigan y ya no voy bien. Es que en los primeros años eso suele pasar mucho, el castigo, te premio si te portas bien o te castigo si te portas mal. Y entonces eso también lo que hace es crear mucha dualidad, ¿no? En la persona, cuando en realidad es por eso
lo que tenemos siempre que buscar la medida. O sea, yo recuerdo también que hay ocasiones que los padres lo dicen, esto se hace porque yo lo digo, ¿de acuerdo? Sí. Las cosas se tienen un poco que razonar, aunque sean niños, y sobre todo, pues, tu actitud ante la vida, no decir una cosa y hacer otra. Entonces el comportamiento es muy importante. La coherencia, ¿no? La coherencia. Para el niño, sí. Pero sobre todo eso, sobre todo tener claro que en realidad el ego lo que es como un traje que nos vamos poniendo conforme vamos creciendo, ¿de acuerdo? En función de los sitios en los que nos encontramos. De manera que llega un momento en el que alimentamos tanto ese ego en función de la sociedad, de la institución, de los roles familiares, de trabajo, de amistades, que al final perdemos un poco lo que realmente somos en esencia, ¿no? Y somos como una mezcla de todo, como un batiburrillo, ¿no? Has hablado hace un momentito, mencionas que el ego nos lleva a la dualidad, ¿no? Bueno, Krishnamurti decía que el ser humano es una individualidad, y precisamente individualidad es que no se puede fragmentar. ¿De alguna forma el ego lo que está haciendo es convertirse en amigo o enemigo nuestro según la situación? ¿O qué es lo que hace? Verás, yo siempre digo que el ego es maleducado. Y cuando tenemos un ego maleducado se convierte en realidad en nuestro enemigo. Pero la dualidad, en realidad, aunque no exista, nos sirve un poco para saber encontrar siempre el equilibrio en nuestra vida, que es donde se encuentra la aparente perfección, que tampoco existe, pero la individualidad, lo que tú dices, la genuinidad, ¿no? El ser una persona genuina no es el ser muy perfecto, no existe la perfección, no existe lo imperfecto, o sea, la vida, lo bonito, lo bello, tú coges una flor y seguramente tiene un pétalo con alguna manchita o algo, pero es perfecta, es maravillosa, o tiene unos pétalos que son una margarita, pues son no son pares, son impares, ¿no? Pero la naturaleza es bella por su imperfección y el ser humano es bello cuando encuentra imperfección en su interior, ¿no? Entonces, las personas tenemos que entender que el ego, para empezar, es maleducado, ¿de acuerdo? Es decir, como inicio, como base, como principio, es muy importante que la persona asuma su ego como maleducado. Pero eso significa que lo que tienes que hacer es un trabajo interno para volverlo educado, para que no alimentemos mucho ese ego de manera que se convierta un poco en el monstruo, ¿de acuerdo? Y empezar a educarlo para que trabaje, que nos ayude a evolucionar y a crecer. Claro. Que acompañe el crecimiento del ser, pero que no se lo coma, ¿no? Sí, es un poco eso. Sin embargo, en muchísimas ocasiones nos aterroriza, ¿no? El cambio ese, empezar el cambio ese. Sí, yo lo creo. ¿Eso por qué? Pues verás, es que el ego, una de las características del ego es la supervivencia y la seguridad, ¿de acuerdo? El ego se basa mucho en eso y para que haya seguridad y supervivencia, pues entonces nosotros lo que vamos haciendo conforme vayamos creciendo es hacer una especie de como un libro, un vademecum, que llamo yo, ¿no? Una Biblia, que es nuestras creencias. O sea, lo que a nosotros nos ha servido a día de hoy para seguir evolucionando en nuestra vida, ¿vale? Que no quiere decir que esas creencias no se puedan cambiar. La cuestión es que eso lo que hace es que nos genera el ego, nos genera y las creencias una zona de confort. Cuando tenemos nuestra zona de confort, nuestro trabajo, nuestro horario, lo tenemos todo bajo control, con seguridad, porque es como un programa de que tenemos que un poco que sobrevivir, ¿no? en este mundo. Eso lo que hace es que nos aferra más a lo conocido, ¿no? Entonces, si nos aferra, pues empezamos a cargar de importancia nuestras vidas. ¿De acuerdo? Cuando en realidad la vida en sí no existe la supervivencia, no existe la seguridad, porque la vida es transformación, es cambio, es evolución, con lo cual no nos podemos sentir anclados, no nos podemos anclar, tenemos que saber fluir en la vida y saber transformarnos y saber movernos con el cambio. Una persona que se sabe mover con el cambio dentro de su propia vida, que no teme y integra toda la transformación propia de su ser y de su entorno, es el que realmente se sabe llevar bien. Por eso la gente teme tanto, y lo teme especialmente por la sociedad, porque la sociedad nos ha vendido seguridad, a través del dinero, a través del clan, a través del trabajo, a través de la familia, y eso realmente lo que hace es anestesiarnos, cuando en realidad nos venden que
valemos si alguien nos quiere, si somos valorados en nuestro trabajo. Es un poco la dependencia de cosas exteriores, Efectivamente, ¿no? Y todo eso lleva a dependencia, lleva a apegos, lleva a necesidad. Y entonces nos empezamos a meter en un mundo tanto de confort que cuando perdemos algo es cuando nos da el pavor. Necesitamos tenerlo todo aferrado, pero porque vivimos con una identidad externa y no con una identidad interna. Sin embargo, el cambio, yo hablo por mi experiencia personal, te ayuda a cambiar a mejor, creo yo, ¿no? Porque te obliga a aceptar una serie de condiciones que o las aceptas y de alguna manera creces, estás creciendo, porque si no te quedas en tu rincón llorando y punto, ¿no? Ya está. Yo siempre digo, que cuando se produce un cambio importante en la vida, yo siempre le digo a la persona que tiene que verlo como una posibilidad de poder transformar. Es un momento en el que nos ponemos a plantearnos preguntas. Todas las personas en la vida viven momentos de transformación y es un momento ideal, un punto de inflexión en la vida para que la persona se pueda detener y haga en realidad tache una pregunta e incorpore una nueva en su vida. Sería tachar el por qué a mí me pasa, por qué he tenido una enfermedad, por qué he tenido una pérdida o cualquier cuestión, ¿vale? Tachamos el por qué y lo transformamos en un para qué. ¿Para qué me ha sucedido esto? Noelia, a raíz de lo que estás diciendo, y Paloma, os pregunto a las dos, tengo que entender que es importante la autoobservación de nuestro ego, ¿no? Pero quizás a lo mejor no en momentos tan puntuales cuando nos pasen esas cosas que nos tienen... No, sino... A lo mejor, exacto, habitualmente, constantemente, ¿no? Sí. Pues cuando llega la noche a hacer un repasito del día, a ver qué hemos hecho bien. ¿Debería de ser así? Es así, no esperar el golpe que ya hasta aquí. No. De hecho, yo siempre sugiero a todas las personas que hagan un trabajo con algún profesional, porque este tipo de cuestiones, tanto el ego como la sombra, que es otra cuestión de Jung, otro psicoanalista, son muy importantes a la hora de hacer un trabajo interno, y yo siempre comienzo. Mira, el primer punto es el compromiso. Yo siempre le digo a la persona, primero, lo que más necesito es compromiso. Y lo segundo es una observación, una autoobservación. Primeramente, yo les digo que es muy importante que tengan claro dónde tienen su identidad. Su identidad está puesta en su interior, en sí mismos. Su identidad está externa, está según el clan, según la familia, según el trabajo o socialmente. Porque existen cuatro errores de percepción. Una es la supervivencia, pero es que en realidad el ser es energía, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Luego, no existe supervivencia en la vida. El segundo es protección. El ser no se destruye, con lo cual no necesita protección. Otro error de percepción sería la comparación, el querer compararnos, cuando en realidad todos somos parte de lo mismo. No necesitas compararte. Y el 4 sería el faltante, el necesito a alguien para que me haga feliz. Cuando el ser es completo, tú no necesitas a nadie para que te haga feliz. Qué bonita. ¿Ah, que sí? Oye, qué bonito. A mí me parece un tema súper interesante. Da para mucho más. Da para mucho más. Eso iba a decirte, digo, a ver si el domingo que viene, es que claro, son temas que se quedan muy cortos, se quedan muchísimas preguntas en el aire. Como bien has dicho, Paloma, Noelia es psicoterapeuta y doctora en hipnosis clínica. Sí. He estado escuchándote y entonces en 2 o 3 momentos de esta tertulia has dicho, yo les digo a las personas, me gustaría que les dijeses a nuestros oyentes, claro, si estás haciendo talleres, dónde se pueden poner en contacto contigo. Claro que sí. Yo soy trabajadora social clínica y soy doctora en hipnosis clínica. Entonces, la herramienta que yo siempre empleo es la hipnosis. Para mí es fundamental porque buceo en la parte inconsciente, que es un 95% de nuestra mente. Entonces, de manera cognitiva trabajo lo que es ese 5% y luego con la hipnosis profundizo un poquito. Entonces, lo que hago siempre es una terapia de acompañamiento, le llamamos acompañamiento individual. O sea, tengo mis sesiones individuales donde puede venir la persona cuando tiene una cuestión en concreto que quiere tratar, ¿no? Pero luego también tengo talleres mensuales que yo los llamo la brújula interna, porque en realidad lo que tienen que buscar es su brújula interna que los lleva y los sepa conducir un poco por la vida. Y tengo mi página web donde pueden encontrar todos los datos e información, que es www.labrújulainterna.com. Ahí me pueden encontrar. Bueno, pues chicas, un placer el haber contado esta mañana de domingo con vosotras. Paloma, muchísimas gracias otra vez. Gracias. Te espero el domingo que viene con este Pleamares de la vida y desde luego, Noelia, el tema se ha quedado corto, no, lo siguiente. Volverá. Claro. Vale. Será un placer. Un placer. Muchísimas gracias. De nada, vosotras.